Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar «¡No puedo más!» Uy, pero qué rico un hijo más. o «Ni uno más». Somos Sofía y Verónica. Éramos 2 amigas siendo amigas y ahora somos 2 amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas al Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Hoy nos acompaña Manu Mesa. Manu es mamá de Isaac, de Salomón y de Tomás. Y normalmente cuando hablamos de maternidad siempre pensamos de vida. Y en este episodio puntualmente le vamos a dar la bienvenida también a la muerte, porque cuando hablamos de vida también hablamos de muerte. Llevamos mucho tiempo hablando con Manu realmente de este tema porque queríamos hacer este episodio, pero con mi embarazo y con todo, yo le pedí a Vero que todavía no lo grabáramos. O sea, literalmente lo teníamos desde el año pasado como en agosto. Y yo le pedí, Vero, dame un tiempo. Entonces, queremos hacer esta aclaración desde el principio porque si alguien está en embarazo, va a ser un tema que puede ser un detonante para ansiedad, estrés, etcétera. Les recomendamos que si creen que puede ser detonante, no escuchemos este episodio, simplemente pasen al próximo, pero yo creo que de resto va a ser muy positivo todo lo que vamos a hablar. Manu, bienvenida. Gracias, niñas, por tenerme aquí. Gracias, Manu. Manu, yo creo que empecemos, contanos, bueno, siempre quisiste ser mamá. Sí, dentro de mi proyecto de vida siempre estuvo ser mamá. Para mí ser mamá era importante para lograr realizarme como mujer, ¿cierto? Siempre quise ser mamá. ¿Y qué pasó para llegar a 3 hijos? ¿Cómo ha sido esa historia, esa trayectoria? Llevo con mi esposo toda la vida, este año cumplimos 20 años y desde que nos casamos cuando llevábamos 10 años de novios, o sea, ya llevábamos mucho tiempo, dijimos que queríamos ser papás rápido. Mi primer hijo fue Isaac. Isaac fue un bebé buscado, súper buscado, la mujer más fértil, el señor más fértil de la historia. Quedamos del embarazo en 15 días, literal. Tuve el mejor embarazo. Isaac fue un bebé, pues lo máximo. Yo me sentí súper feliz, me engordó 23 kilos, los 23 kilos más felices de mi historia. Por eso tuvimos a Isaac y por eso empezamos pues como a tener hijos. ¿Qué pasó? Que Isaac se murió a los 2 días de haber nacido. Luego nació Salomón y luego nació Tomás, después de nosotros haber hecho un trabajo interno de entender que eran vidas distintas y que como tal la historia no tiene por qué repetirse, porque cuando uno se le muere un hijo y más el primero, uno como que después dice, pucha, ¿será que sí quiero tener más? Los embarazos no son fáciles. No son fáciles y menos después de una pérdida, que ya vamos a entrar ahorita a ese tema, que en realidad creo que Manu más fuerte, diría yo, pues yo no. Eso dicen, no, es igual, no, eso sí es más fuerte, es así, es un temor que yo creo que las mamás si nos dicen cuál es tu mayor temor, no es ni siquiera perderlo en embarazo, sino ya que nazca, pero después volver a quedar en embarazo es como muchos traumas, pues, o sea, si para mí con la pérdida no me quiero imaginar para ti. Manu, ¿qué pasó con ese embarazo? ¿Tuviste un embarazo tranquilo? Tuve un embarazo completamente sano, súper tranquilo, un bebé gigante, mi esposo es muy grande, entonces Isaac era gigante, fue el más grande de los 3, pesó 3.900, era enorme, y nada, llegamos a término, trabajo de parto, todo súper normal. ¿Y qué pasó, Manu? ¿Y qué pasó? Que mi cuerpo segrega muchísima dopamina. Eso es lo que uno necesita cuando está en el no sé si es dopamina o oxitocina, no me acuerdo el término médico, pero mi cuerpo segrega más de la normal. Entonces, primero, tengo un umbral del dolor altísimo, no siento dolor. Y segundo, la oxitocina se me va a niveles súper elevados y las contracciones son muy rápidas. Entonces, yo no puedo tener un trabajo de parto. ¿Qué pasó en esta historia? En esta historia yo estaba en trabajo de parto, eso no se puede prever, pues eso es imposible, era mi primer hijo. Estaba en la clínica, estaba monitoreada, todo súper bien. Tuve dula en el proceso, o sea, todo súper bien. Y llegué a la clínica ese día como a la 1 de la tarde. Me pusieron esos monitores y todo normal. Como a las 2 horas o a la horita, entra una enfermera y me dice, ¿tú no tienes dolor? Y yo, no me habían inyectado nada, no estaba ni siquiera canalizada. Y yo, no, yo estoy bien. Me dijo, es que tienes contracciones cada minuto y medio, o sea, esto ya está para que este bebé nazca, voy a llamar a la doctora. Ella hizo, voy a llamar a la doctora, que era la que estaba de turno, y en ese momento empezó a sonar la máquina, pi,
me dio una contracción que se quedó contraída. O sea, la contracción se quedó dura la panza, ¿cierto? Eso, ¿qué pasa en una contracción? Que un bebé tiene que subsistir por sí mismo, por eso dura un poquito. A mí me metieron al ascensor, código azul, corriendo, me canalizaron en el ascensor. Llegamos pues a la sala, yo no entendía muy bien qué pasaba, eso fue como muy rápido. Y de una cesárea de emergencia. Eso, yo creo que al lado mío había una señora que había roto fuente y me atendieron primero a mí porque era pues súper rápido. En la cesárea, Isaac se empezó a mover como para todos los lados y no quería salir, ¿cierto? Y aparte de que el niño pues no estaba bien porque se quedó contraída la contracción y fueron 10 minutos mientras lo sacaban, yo me estaba desangrando. Porque cuando como cuando vos tenés algo a presión, vos lo abrís y todo sale, ¿sí o qué? Entonces a mí me decía el anuncio del no se duerma, y me pegaba, no se duerma, no se duerma, no se duerma. Entonces para mi esposo yo creo que fue súper traumático. O sea, yo lo admiro impresionante de haber estado ahí en ese momento. El niño nació, nunca lo escuché llorar, nunca lo escuché llorar. Yo preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Nadie me respondía. Simplemente a él lo sacan, él nace vivo, pero le da un paro, inmediatamente nace. Entonces se lo llevan inmediatamente a cuidados intensivos. Yo le digo a mi esposo que se vaya, que me dije tranquila, pues que yo me quedo ahí. Yo no entendía muy bien lo que había pasado hasta que a mí me sacan a recuperación y pasa un enfermero y dice, tráiganle una psiquiatra a esta niña que ese bebé se va a morir. Ahí yo ya dije, juepucha, me va a morir. ¿Dijo eso al frente tuyo? Sí. Ok. Sí. Y ahí yo ya pedí que llamaran a mi papá entró y bueno, ya como que ya empecé como a entender un poquito qué pasaba. Luego me pasaron a la habitación, yo no lo podía ver, después de una cesárea uno no se puede parar. Se supone que uno se puede parar al día siguiente. Yo me levanté a las 5 de la mañana del día siguiente y me paré, no me digan cómo. Uno puede entrar a cuidados intensivos a partir de las 10 de la mañana. Eran las 5:30, yo ya estaba parada en la puerta y me dejaron entrar. Me dejaron entrar y sabía que estaba bien, se veía bien. Le hicieron un montón de exámenes y todo estaba perfecto. Pues a mí lo que nos decían era, no sabemos este chiquito, pues como qué le puede pasar en su vida y en su desarrollo, pues porque fue mucho tiempo sin oxígeno, él finalmente tuvo sufrimiento fetal agudo, entonces puede que tengamos una discapacidad, puede que sea sordo, que sea mudo, no sabíamos, todos los exámenes salían bien y me hablaban mucho de la plasticidad cognitiva del cerebro, que apenas saliéramos de ahí teníamos que ir a terapia, bueno, todo bien. Así pasó un día completo, yo iba y volvía, todo normal, mi esposo también entraba. No dejan entrar solamente como a los papás y solo día uno, ¿cierto? Y ya en un momento, no me acuerdo muy bien, pero yo entré en ese momento después de almorzar y cuando entré, el niño estaba en un paro, lo vi azul. Y cuando lo vi azul, yo empecé a llamar a las enfermeras como, vengan, pues, ayuda. Ellas lo estabilizaron, yo salí llorando como una loca y entré a la habitación y le dije a mi esposo, vení, este chiquito parece que no quisiera estar acá, o sea, su cuerpo tiene 24 horas y ha entrado en 2 paros. Pucha, ¿qué hacemos? Entonces ya nos dejaron entrar a los 2 porque el niño estaba muy grave. Entonces ahí nos dejaron entrar a los 2. Nos dijeron que si queríamos entrar a los abuelos. Dijimos que no, por respeto al resto de los papás. Las UCI de los bebés son todas pegaditas y hay bebés muy chiquiticos y mi bebé era gigante. Entonces los papás nos miraban y decían, no, el niño se va a recuperar, mira el mío como es de chiquitico. Pero no entendían lo que pasaba detrás. Entonces yo le decía a la enfermera, no nos puedes meter en otra parte. Pues como pobrecitos estos papás. Entonces, por respeto a los otros papás, no entramos a nadie más. Mi suegra hoy me dice todavía, yo sé que a ella le dolió mucho no poderlo ver, pero esa fue nuestra decisión en su momento. Y ya cuando entramos los 2, le dio otro paro. Y en ese punto yo le dije a Camilo, vení, no, firmemos algo. O sea, si su cuerpo no quiere estar aquí, esto no tiene sentido. Pues, ¿cómo? Yo no sé, no me pregunten por qué. Y él me dijo, sí, tenés toda la razón. Pues firmemos lo que haya que firmar. Le dijimos al pediatra. En ese momento una enfermera, me acuerdo muy bien de esa enfermera porque ella me miraba y me decía, yo tengo una niña de 9 meses y mi esposo no la quiere, qué pesar que su hijo que lo aman tanto esté en este momento. Me decía, ¿la puedo abrazar? Yo le dije, sí, claro. Yo estaba como anestesiada, yo no sé, sí, yo creo que el cuerpo es sabio. Y ya después de eso nos quedamos ahí los 3, nos dimos la mano, le hablamos un montón, le dijimos que se fuera tranquilo, que se fuera en paz, que nosotros íbamos a estar bien, que le agradecíamos por habernos elegido como familia. Y nada, se murió. Yo no fui capaz de entregarlo a la funeraria, yo ya me fui para la habitación. Mi esposo sí, él no fue capaz de no entregarlo, él lo desvistió, yo nunca lo cargué. Él lo desvistió y todo bien. Yo solamente me acuerdo cómo olía delicioso. A bebé recién nacido. Pues pucha, olía demasiado bueno. Y ya, esa fue la vida de Isaac. Manu, después de una experiencia de estas, que yo no me quiero imaginar ni el durante ni el después, porque tiene que ser una cosa muy loca, pero ¿en qué momento uno decide y cómo decide retomar la intención de ser mamá?
Pero yo creo que hay varios pasos, pues, o en mi caso hay varios pasos. El primero es entender que es un duelo, ¿cierto? Y que el duelo tiene diferentes etapas y que hay que vivirlo bien, porque si vos no lo vivís bien, la consecuencia es para vos y para tus otros hijos, ¿cierto? Porque pues yo creo que uno le pasa las energías a todos los bebés. Y si yo iba a quedar en embarazo después de haber tenido a Isaac muerta del susto, ¿cómo estarían mis hijos hoy? O sea, no sería justo con ellos que hubieran vivido un embarazo con una mamá paniqueada. Yo era tan loca que con Isaac yo había comprado una cosita que se le pegaba al pañal para que si dejara respirar me pitara. O sea, así de loca era. Con nosotros nunca lo usé, obviamente. Pero a mí me daba pánico que él se muriera. Y me acuerdo mucho que en el embarazo Camilo me dijo 2 veces, me acuerdo dónde estábamos en el carro y todo, me dijo 2 veces, si Isaac se llega a morir, nosotros no nos vamos a morir. No sé por qué lo dijo, pero me lo dijo, ¿cierto? Y entonces, bueno, primer paso, entender eso, que el duelo pues tiene como diferentes etapas. El segundo es hacer las etapas bien hechas, ¿cierto? Y buscar las ayudas que uno necesite. Yo, por ejemplo, busqué diferentes tipos de ayudas, busqué ayuda tradicional, fui donde una psiquiatra, la psiquiatra me dijo, no, usted no necesita medicamento, usted lo que está es triste, viva su tristeza tranquila. Fui donde 3 psicólogas, con ninguna me conecté, no fui capaz de hacer como terapia tradicional, entonces empecé a buscar terapia alternativa. Yo tuve licencia de maternidad, yo en esa época trabajaba en una empresa y me dio la licencia completa, entonces tenía mucho tiempo. Una de mis terapias fue leer, leí de la muerte, yo creo que hay 20 libros, todo, pero a mí yo soy muy racional, entonces como con base científica, me gustaban mucho libros con médicos, entonces leí mucho sobre la muerte, qué pasa cuando uno se muere, y entendí que la muerte es un proceso natural, es que todo el mundo va a morir, ¿cierto? Y nos preparamos todos los días de la vida para morir, ¿no? Solamente que en este lado del mundo la muerte la vemos como una cosa súper trágica, ¿cierto? Entonces, ese primero. Y segundo, empezarme a desprender de la vida de Isaac poco a poco y todo como en su etapa. En la clínica, cuando él se murió, mi suegra me dijo, dame las llaves de la casa que voy a ir a recoger todo. Yo le dije, no, yo creo que eso me toca a mí y le toca a Camilo. Cuando yo llegué a la casa fue el momento en el que más como que caí en cuenta que ya no tenía bebé, pero es que llegué a mi casa, íbamos a llegar 3 y llegamos 2, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que yo me paré en la puerta del cuarto, el cuarto ya lindo, divino, organizado, y yo me tiré al piso, así como cuando uno ve películas que Sí. yo nunca había sentido eso, de verdad, a uno se le desgarra el alma. Yo me tiré al piso, lloré por ahí 4 horas, ahí sentada, tirada en el piso, y Camilo al lado acompañándome. Y ahí dijimos, listo, guardemos todo, lo metimos en un closet, así, y dijimos, lo abrimos cuando nos sentamos como en paz mentalmente. Eso es como la otra cosa, hacer el proceso uno tranquilo. Para mí eso fue parte del proceso, sacar las cosas. Después como de 1 mes y medio más o menos, dije, bueno, abrimos eso, que era domingo, y abrimos el closet y empezamos a sacar cosas. Y él me dijo, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo vamos a donar? ¿Lo vamos a regalar? ¿Lo vamos a guardar por si de pronto queremos tener más hijos? ¿Qué hacemos? Cuando él me dijo, lo vamos a guardar, yo le dije, ay no, yo no quiero guardar nada. Y después me dijo, ¿segura? Y él me dijo unas palabras súper sabias. Él me dijo, ¿qué pasaría si Isaac estuviera vivo y fuéramos a tener más hijos? Los hermanos heredarían las cosas. Yo le dije, ay, hijo de pucha, sí, qué bonito. Pues dejemos cosas para heredar de Isaac. Entonces empezamos a guardar. Guardé todo. Solamente hubo 2 cosas que vi y dije, no, esto sí me da como cosa. Entonces esas 2 cosas que me daban cosa, las regalé. Lo otro lo guardamos y eso fue una terapia súper importante para nosotros, haber cogido cada pertenencia de él y haberla sacado y guardado nosotros mismos, como hacernos cargo de entender que él ya no estaba y que no iba a estar, ¿cierto? Otra cosa que nos sirvió mucho también fue hacer duelo de manera diferente y entender que cada uno lo hace de manera distinta, porque hay una estadística muy grande. Cuando uno pierde un hijo, las parejas se separan, más o menos el 88% de las parejas, eso es demasiado alto. Y nosotros decidimos que nosotros no íbamos a estar en esa estadística y lo hablamos de frente, ¿cierto? Y entender que él hace duelo diferente a mí es muy importante y no recriminarle al otro que se fue a trabajar, que está haciendo como si nada, porque esa es su manera de lidiar con el dolor, diferente a la mía que lloré todos los días, que me hice 1000 terapias, que hice regresión, que me hice 1000 otras cosas. Él no, él simplemente se refugió en el trabajo, se refugió en nada, en trabajar y en buscar otra manera de hacer las cosas, y él me veía llorar y me decían, ven y lloremos juntos, pues yo te acompaño. Eso fue otra cosa que nos sirvió un montón. Y la tercera fue lo que ya les dije, entender que es una vida diferente y que la historia no tiene por qué repetirse, ¿cierto? Que son vidas distintas. ¿Cuánto tiempo pasó, Manu, entre todo ese duelo y decidir volver a buscar? Sofi, mira, pasó en muy poquito tiempo, pero el tiempo de cada uno es distinto, ¿cierto?
yo le pregunté al médico cuándo puedo volver a tener otro hijo. Bueno, primero el ginecólogo que me atendió a Isaac no me quiso volver a atender. Él fue el que me tuvo a mí, entonces a él le dio duro el tema emocionalmente, entonces me dijo, yo no soy capaz de atenderte. Él me recomendó a otro ginecólogo. El otro ginecólogo me dijo, mira, pues físicamente tú puedes tener otro bebé a partir de los 6 meses. Y yo más o menos a los 5 meses dije, bueno, ya estoy más tranquila, quiero ir a hacerme unos exámenes, ver cómo estoy, revisar cómo está mi útero, pues como qué pasó conmigo, entender si esto se va a repetir o no se va a repetir, porque pues no sabía médicamente yo cómo estaba. Y nada, cuando fui y el médico me dijo que no, que yo estaba perfecta, yo le dije a Camilo, pucha, démosle como otro mesecito a ver si yo sí quiero tener otro hijo, porque incluso pensamos en adoptar. Y pues miraremos en su momento, porque a mí me dio muy duro, por ejemplo, el tema de la lactancia. Pues vos llegar a la casa sin bebé, con una cesárea que no quería tener, y aparte lactando, yo me hice la dura y dije, bueno, voy a donar la leche, ¡juá! Yo me extraía leche y lloraba, me hacía demasiado daño. Entonces, nada, eso fue yo creo que eso fue lo más difícil el duelo, el posparto sin hijo. Es que eso es lo peor. No, O durísimo. sea, para mí eso es lo que yo digo que más, porque es recordarte todos los días a todas las horas. Tú te miras y entonces todavía tienes la barriga. Tú te miras y te está saliendo leche. Secarse igual es duro, o sea, secarse es un proceso que es muy incómodo. Entonces es un shock, como es echarle limón a la herida. Exactamente. Es echarle limón a la herida. Exactamente. Una cosa que sí hicimos que fue echarle limón a la herida que nos funcionó. Yo tenía una cajita, todavía la tengo, de música que le íbamos a poner a Isaac. Y yo la aprendía y cuando la escuchaba lloraba mucho. Y un día Camila me dijo, ay, no, vení, prendamos eso hasta que ya no podamos llorar más, porque es una canción que nos gusta a los dos. Y ese día la aprendimos por ahí 80 veces, hasta que ya no lloramos más. Y ya hoy la aprendo y no lloro. Tiene que ser, es que es muy teso porque uno consciente e inconscientemente está preparado para dar vida y sale pues de un embarazo de 9 meses. Yo creo que a nadie, ni siquiera cuando ya crecieron, uno como mamá no está preparado naturalmente para ver morir a sus hijos. Es que eso es antinatural. Exactamente. Pero, o sea, uno está preparado para que lo entierren los hijos a uno. Exactamente. O sea, no al contrario. Entonces, aparte que es un duelo que es poco conversado, nadie habla del tema y es mucho más común de lo que creemos. Eso es un duelo perinatal está desde el embarazo hasta que los niños cumplen 1 año. Entonces, es más común de lo que pensamos. No se habla del tema y la gente hace como si toda la gente habla, porque tú te das cuenta que la gente habla, pero hacen como si tú no escucharas, o sea, no se dan cuenta que tú escuchas. A mí me pasó, estaba en el éxito de una fila y a una señora atrás estaba contándole mi historia a otra señora. No. Sí. Es como si no tuviera un letrero. No sabía que yo era la de la historia, pero le estaba contando la historia como no era. Entonces ella decía que es que la culpa del médico, que yo no sé qué. Y yo me volteé, yo le dije, no, un momentico, tú estás hablando de mi historia y esa no es la verdad. ¿Cierto? Nosotros vivimos en una ciudad muy chiquita, yo salía al Tesoro y la gente me miraba. O sea... Mano, ¿qué digo esa señora? Se puso roja. Roja, yo me pongo a llorar ahí. Se puso No, roja, a mí me pasaría, yo sería esa señora. No, yo Eso no. es típico que yo sería esa señora, qué vergüenza. Mano. Entonces es un duelo que es poco comprendido, poco conversado y la gente hace como si tu hijo no existiera. O te dicen, ay, es que puedes tener otro. No, es que no es que puedas tener otro, es que se te murió un hijo. O sea, no nació, pero el duelo es como una persona que se muere después de muchos años, es una montaña llena de recuerdos. Un bebé que se muere, que no nació, que se murió muy chiquito, es un hueco del mismo tamaño de la montaña de cosas que no fueron, pero es el hueco del mismo tamaño. Manu, estoy impresionada con eso que dijiste de que una pérdida, pues, o una muerte perinatal es desde el embarazo hasta el año, porque Claro. es que no es lo mismo perder un bebé como yo lo perdí de 6 semanas a perder un bebé que ya nació, y mucho menos a la gente a la que se muere un bebé de 6 meses, 8 meses, que ya es demasiado tangible. Sí, no, Sofi, porque Exacto. es lo que te estoy diciendo, es un hueco del mismo tamaño. Tú vas llenando la montañita a medida que las personas viven, pero las ilusiones que tú tenías a las 6 semanas son las mismas que yo tenía cuando Isaac nació. Puede que tuviera más cosas porque ya era más real, o sea, ya lo podía tocar, pero las ilusiones eran las mismas. No sé, yo siento que yo... Y que son muy distintas para todo el mundo. Sí. Que es súper válido eso. Sí. Es súper válido que para Sofi sea más fácil aceptar una pérdida a los Sí. 3 meses. Pero hay mamás que no. No, No, Hay hay mamás que no han total, podido, o sea, que total. han pasado 20 años y no son No pudieron. capaces. Y que solo que una pérdida así las hace tomar la decisión de no volver a tener un hijo. Ujú.
Y yo creo que ahí entra el tema de uno cómo afronta un embarazo después de una pérdida. Bueno, entonces, ¿cómo hice yo con Salomón? Entonces, Bueno, espérate, antes de entrar ahí, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cuándo te diste cuenta qué era lo que había pasado? Porque yo creo que uno también antes de decidir volver a buscar, uno necesita entender qué pasó. me di cuenta la semana siguiente. Yo soy súper nerda, entonces cuando Isaac se murió yo quería entender qué había pasado con mi cuerpo, Exacto. ¿cierto? Entonces, para yo poder también saber si había sido culpa mía, porque claro, hay una etapa de este duelo en el que uno se culpa, y yo me eché la culpa, pues, le dije a mi cuerpo, vos sos lo peor, mataste a mi hijo, ¿sí o qué? Entonces, como parte de mi terapia fue entender médicamente qué me pasó. Ya hoy no me acuerdo de los términos, pero sí hablé con el ginecólogo con el que pasó el episodio y con el otro nuevo, y los dos me explicaban que eso es una cosa que no se puede prever de ninguna manera. La única manera que yo tengo para tener un parto sin absolutamente ningún riesgo es estar metida en un quirófano desde la semana 32. O sea, eso no es realista. Ok. Y eso es otra cosa que sentimos por las películas, que un parto es acuéstese No. y tengo un hijo. Y uno no entiende lo que es un parto hasta que lo vive. O sea, yo tuve unos partos sencillos dentro de, pues el de Maxi fue un poco complejo, ¿cierto? Pero digamos que dentro de lo normal uno dice, listo. Pero yo sentí que me iba a morir. O sea, yo no estaba preparada en el primer embarazo para vivir un parto. Uno como que lo idealiza o yo no sé qué está esperando, pero nadie habla con, pues nadie no. Pocas personas hablan como con sinceridad de lo que implica un proceso de parto. Y entiendo porque es súper distinto para todo el mundo y todos los embarazos son diferentes. Pero yo sí siento que hay un hueco grande de información Enorme. de qué puede pasar en un parto y uno a qué diferentes situaciones se puede enfrentar. Y si tú como mamá preguntas, a ti te responden, pero solo si preguntas. Y son respuestas muy vacías, creo yo, entendiendo eso, que para todo el mundo es tan distinto. Sí. Pero de verdad, uno no, pues no sé si Sofi siente lo mismo, pero es como que uno llega y se encuentra con un mundo de posibilidades que no tenía en la mente. Pues, y por ejemplo, yo que soy tan controladora, eso me cuesta, que es lo que yo decía. O sea, yo me senté y le dije al médico, vení, en este caso, subió la placenta, hablame de estadísticas y me decía, esperar la semana 35 a que veamos qué pasa. Y yo, no puedo esperar 6 semanas. Pues obviamente sí, ya las estoy esperando y me falta una, pero es muy difícil porque, y mi médico es súper empático, pero es muy difícil porque yo creo que a ellos igual se les vuelve algo que ya conocen tanto y que es tan rutinario que a veces se les olvida que uno es un mar de ansiedad. Y más para uno es la uno- primera vez. Total. Pues Primera, ni siquiera la segunda, primera, la tercera. segunda. Yo en la Exacto. segunda estoy, creo que más histérica que en la primera. O sea, de verdad. Bueno, Manu, entonces decidiste ese mes y dijiste, vamos. Sí, le dije a Camilo, listo, ya me siento lista, estoy tranquila. Camilo tuvo un episodio muy difícil porque él conmigo se portó como un bastón y él se derrumbó a los 4 meses y medio. Un día me llaman a mí y me dicen, Manuel, venga por Camilo, que Camilo no es capaz de levantarse de la cama. No le respondían las piernas. Nos fuimos para donde el internista y cuando llegamos donde el internista empezó a hablar así, le estaban buscando un tumor en el cerebro o un Guillain-Barré. Entonces yo estuve una semana entera en la clínica con él. A los 5 meses y medio, yo esa semana solo lloré. Yo creo que esa fue mi semana más difícil de todo este proceso, porque yo decía, yo no puedo con 2 cosas así, o sea, no puedo. Fue horrible. Ya cuando entendimos que a él le había dado una crisis de pánico, de ansiedad, de haber somatizado todo lo que pasó, ya yo le dije, listo, tú también estás listo, yo estoy lista, perfecto, ya podemos tener otro bebé. Otra vez los más fértiles de la historia. Quedamos en embarazo, no sé, decidimos como en noviembre y yo el día de mi cumpleaños, el 9 de diciembre, ese día le contamos a mis papás que estábamos en embarazo otra vez. Entonces vos estabas súper segura, súper tranquila. O sea, vos quedaste en embarazo súper, vamos. Sí, que tranquila, dije, listo, es una vida diferente, esto no tiene por qué repetirse, todo súper bien. Hasta, Exacto. porque finalmente pues soy un ser humano, ¿cierto? Y no le da miedo hasta la semana Claro. 30, 32. Porque ahí empieza mi tema. Yo no puedo sentir contracciones. Y las contracciones de Brixton Hacks, que son las que lo preparan a uno, yo las confundí en el parto con las contracciones de parto porque no siento dolor. Entonces yo sentía una contracción así y corría a urgencias. Mis últimas semanas de embarazo fueron muy estresantes, muy estresantes. Yo creo que fuimos todos los días a que me hicieran monitoreo. Bueno, vení, ¿nunca sentiste, o sea, en los primeros meses nunca sentiste como culpa, ansiedad?
No, Sofía, yo he sido muy afortunada con el tema de la ansiedad. Yo creo que yo no sé qué es sentir un episodio de ansiedad. Creo que en parte también porque soy demasiado pragmática y racional, ¿cierto? No, culpa no, porque la sané en el proceso. O sea, yo entendí que mi cuerpo no tuvo la culpa, que es una cosa que no se puede prevenir. Si bien mi cuerpo es el que lo segrega, yo no tenía como saber, ¿cierto? Entonces, listo, perfecto. Ansiedad, no porque tuve claro que son 2 vías y 3 vías distintas. Sí me empezó a dar cosa maluca ya al final, cuando ya empecé a sentir esas contracciones y dije, pucha, ¿será que otra vez no voy a sentir dolor? Porque tenía que estar más alerta. Y como no sabía cómo diferenciarlas, pues si uno no sabe en el primer parto cómo diferenciar una de la otra, ahora yo que ya había tenido una, pero que se parecían a las otras, menos. Manu, tu vida se partió en 2. Sí, claro. Se partió en 2 porque maternar un niño que no vive en este plano también es maternar, pero la gente no sabe y la gente no lo entiende. Entonces a mí hoy me preguntan cuántos hijos tienes y yo digo que tengo 3. Es que yo tengo 3 hijos, solamente que uno no está en este plano y uno materna de una forma distinta. Si no fuera por él, yo no sería la mamá que soy hoy. Eso es así de simple. Dame más. Como les dije, sería una loca. Él me enseñó que está bien no controlar, que está bien, que todas las cosas que pasan están bien y que tengo que soltar un poquito a la vida. Yo creo que eso fue lo que él más me vino a enseñar. Y sería la mamá más loca, más controladora, más aprensiva, sería una desquiciada. Si no fuera por él, yo sería así. Y en tu vida más allá de la maternidad, ¿cómo te transformó eso? Yo creo que igual. Yo era la mujer más control freak de la historia. Mi trabajo es planear. Entonces, soy súper planeadora en la vida y está bien cuando las cosas no salen como no salen. Todo tiene que salir al final, todo sale al final como tiene que salir. Simplemente uno tiene plan A, plan B, plan C, pero ya no me estresa que las cosas no salgan como las planeé, como antes sí me estresaba. Ya no. O sea, te cambió la vida literal, Sí. hasta laboralmente. Todo. Wow. Bueno, Manu, entonces esas últimas semanas fuiste a monitoreo todo el tiempo. Llegó el momento del parto y uno cómo lo afronta. Porque yo creo que yo esos 2 primeros días no dormiría, le pondría un espejito acá al niño para que viva con un espejito acá y miraría así. No, llegó el momento del parto y yo pensé que me iban a devolver de la clínica porque habíamos ido tanto que yo le dije, eso fue por la noche, entonces nos fuimos para la clínica, yo le dije, nos van a devolver, no despertemos a nadie, no llamemos a nadie, nos van a devolver. ¡Guau! Llegué a la clínica, me estaba pasando lo mismo. Entonces, como ya sabían mi historia, o sea, ya estaba claro, porque ya sabían lo que había pasado, me dejaron entrar de una y la médica que estaba de turno de una supo quién era, porque mi médico lo había dejado pues como ya organizado. Y bueno, no, venga que hay que sacarlo ya, de una vez. También cesárea de emergencia, inmediatamente. Yo llegué a la clínica, no sé, a las 2 de la mañana, el muchachito nació a las 3, ¿cierto? Nació inmediatamente. Fue súper bonito. Ahí entendí, los niños arcoíris son unos niños tan especiales y uno lo entiende desde que nacen. Eso es impresionante. Un niño arcoíris es el que nace después de una pérdida, ¿sí o qué? Y Salomón es mi arcoíris, él es un niño súper, súper especial desde el día que nació. Cuando llegamos a la casa, llegó un momento en que yo lo miré y yo entré en pánico. Me metí a la ducha, le dije a Camilo, venía a acompañarme. Lloré 2 horas y le dije, yo tengo mucho miedo. Si yo no hago algo por este niño se muere. Yo tengo que hacer todo. Tengo mucho miedo. Y ya, eso fue como lo único que yo dije, bueno, lo saqué, me desahogué y empezamos los 2 a maternar y paternar un niño en la tierra, que es distinto. O sea, vos ya sabías que tenía que ser cesárea. Sí, yo se lo tengo clarísimo, yo no puedo tener partos Y tu médico ya vaginales. había dejado todo listo, o sea, no, súper bien. Sí. 10 de 10 del médico. Y aparte el pediatra también para mí fue fundamental, porque si yo no hubiera sabido, yo fui donde el pediatra con Isaac, el pediatra mío visitó a Isaac cuando Isaac nació, y cuando quedé en embarazo otra vez, o cuando iba a caer en embarazo, hablé con él como para entender qué pasaba si el niño nacía por cesárea, cuáles eran las diferencias, porque yo sí o sí quería un parto vaginal. Entonces, si no fuera por él que me explicó lo de esa maquinita donde los conectan para secarles los pulmoncitos, se llama CPAP, porque uno los estripa por el canal vaginal, yo me hubiera muerto del pánico porque Salomón nació y se lo tuvieron que conectar al CPAP, pero el CPAP estaba al lado mío, no se lo tuvieron que llevar lejos. Entonces, pero si yo no hubiera sabido eso desde antes, me hubiera muerto del pánico. Claro. ¿Qué es eso? ¿Y a todos los bebés que nacen por No. cesárea se lo ponen al mío? No a todos. Ya, No a todos. ya. Chao, que tengo que ir a revisar a mi hija los pulmones. No, si respiran solitos por sí mismos no pasa nada, pero Exacto. muchos Pero bebés, es común. muchos bebés que nacen por cesárea no son capaces de respirar porque los pulmones Sí. les quedan con agüita. Sí, Entonces pues les sí, tienen porque que no hicieron poner- todo el proceso. Exacto. Mm.
¿En qué semana lo tuviste a Salomón? A Salomón, bueno, los dos nacieron en la 37. Salomón Es que además nace muy temprano. Sí. Y Claro, Isaac hay que- 37 ajá. más 3, Salomón 37 más 1 y Tomás fue prematuro. ¿Qué es prematuro? Porque es que prematuro incluye muchas... Es un... Tomás fue un bebé gigante, nació 36 más 6 y casi no nos dejan salir de la clínica. Fue prematuro por un día Por un día y casi no los dejan salir. en COVID. Sí, fue Pero horrible. entonces, espérate, bueno, entonces... ¿El segundo se llama? Salomón. 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 Salomón nació y es un arcoíris literal en la vida real. Sí. Me queda muy claro, ya quiero saber más a ver si Macarena va a ser un Maca. Sí. arcoíris. Claro, total. Lo es. Sí. Y ahí el tercero, también un embarazo perfecto, ya sabías que las cosas podían estar bien, nació entonces de 36 más 6. Sí, pero en ese embarazo hubo otra condición distinta. En ese embarazo, pues ese embarazo me tocó a mí en pandemia. Tenía un niño de 3 años. Mi esposo tenía la pierna quebrada porque se accidentó. Y empezó la pandemia. Y cuando yo entré a la ecografía de la semana 12, que es como yo entré sola, que es la ecografía donde uno le hacen el tamizaje y esas Sí. cosas, el médico me dice, vení, yo estoy viendo aquí una cosa que no me gusta. Y yo, ay no, ¿qué pasó? Tenés acretismo. Y yo, ¿qué es eso? Eso es una cosa, me dijo, esa es la pesadilla para los ginecólogos. Necesito que vengas a control cada 15 días en vez de cada mes. Yo obviamente salí, no le conté absolutamente a nadie. Por mis episodios pasados, pues obviamente yo no quería estresar a mi esposo ni a mi mamá. Entonces yo me tragué eso durante todo el embarazo. Entonces yo iba a pandemia y aparte tenía que entrar sola y iba cada 15 días a ver cómo iba el acretismo. Fue tan grave al principio que el médico me decía, tú vas a tener que hacer cesárea vertical porque no tengo cómo sacar este niño. Y ya después del tiempo las cosas se fueron mejorando y al final ya en el parto tuve que contar porque yo tenía que entrar con donación de sangre porque pues con el acretismo la mamá es la que se puede morir y se puede sangrar, entonces yo entré con doble equipo de ginecólogos, tuve que pedir donación de sangre, al final no pasó nada, el acretismo sí estaba, lo pudieron despegar y en el parto el ginecólogo le dijo a mi esposo, oíste, opérate porque yo a Manuela no la recibo para un cuarto y ya. Manu, ¿cómo viviste 9 meses sin contar eso? No sé, fue horrible. A mí el embarazo de Tomás me pareció muy difícil emocionalmente por el COVID, por lo que viví, porque me dio de todo lo que le puede dar a uno. A mí me picaba el cuerpo. Hay una de las alergias que le dan a la mamá de los niños que es como al 8%. A mí me dio la alergia, entonces yo era con una roncha desde aquí hasta aquí. Me dio de todo. ¿Tu esposo no te preguntabas por qué tenías que ir cada 15 días al médico? Porque todo lo que me dio y porque era pandemia. Te amo. Me preocupa lo buena mentirosa que es. O sea, O sea, mi además preocupación que es lo buena mentirosa. te voy a decir qué me pasa a mí. Si yo no hablo, el cuerpo grita. O sea, yo eso lo tengo súper claro. Si yo no digo, mi cuerpo por alguna parte lo saca y lo saca mal. Yo creo que a mí me pasó eso. Obviamente. Entonces, yo digo, me cuesta hablar, respiro, digo, pero a tener conversaciones valientes porque es que si no, no me lo permite. No me lo permite el cuerpo. Yo conté en la 35. Manu, vos tenías eso que explica, por favor, que ya me explicaste a mí, pero explicarles a nuestros Perdona a los oyentes. médicos, pero lo que yo entiendo es que se pega la placenta al útero y depende del grado que vos tengas, se te puede salir desde el útero y te coge la vejiga, como un montón de cosas y ya cuando el bebé nace sale la placenta y si vos tenés acretismo está pegado no tiene cómo salir, entonces vos te desangrás. Ok. Perfecto, entendido. Esa explicación estuvo más salvaje que la pasada. Yo soy un poquito salvaje cuando converso, así para decir las cosas. Manu, ¿y el parto entonces te lo lograron quitar? ¿No sufriste, no Nada. perdiste sangre? Absolutamente nada. Otra vez también fue emergencia. Otra vez pasó lo mismo. Simplemente que esta fue una emergencia un poquito más controlada. Yo empecé a sentir esas contracciones. Estaba almorzando, me fui para la clínica y me dijeron, no, ustedes van a hacer ya porque ya llevamos varios días con esto. Hagamos cesárea de emergencia, pero la programamos para las 6 de la tarde. Entonces me dejaron desde las 2 de la tarde hasta las 6. Y Tomás nació a las 6, como a las 8. Como a las 8 nació porque habían otras mamás pues como antes que yo, pero ya estuve pues en la clínica monitorizada todo el tiempo. Manu, Monitoreada. ¿y quedaste con ganas de más? Sí, yo hubiera tenido más, pero ya no puedo más. Ya por mi salud. ¿Qué dice tu esposo? Que él no tendría ni uno más. Que para él los embarazos fueron lo peor, que horrible. Para él fue muy estresante. Qué pesar, sí. Porque te hago esa pregunta porque a mí me pareció un tema muy difícil. Ahorita que me preguntabas si yo quería más hijos, y últimamente todo el mundo me lo pregunta, obviamente por mi estado.
Y es lo que yo he dicho, todo el mundo me lo pregunta como pensando en mí. Y yo digo, yo creo que yo tendría más. Pero es que me parece mucho más duro a mí lo que ha tenido que vivir mi esposo que lo que he tenido que vivir yo. ¿Por qué? Uno, porque a los hombres les enseñamos a callar todo, ¿cierto? A los hombres les enseñamos que no se dicen, no se hablan de los sentimientos, tú tienes que ser el pilar, tú eres el apoyo, tú eres el soporte. Y como sociedad, que lo voy a decir, me ha impresionado porque cuando yo he dicho esto, muchas mujeres me dicen, pero sí, la de los cambios hormonales sos vos, o sea, vos sí te da duro, él no. Y yo digo, sí, a mí me da duro, me da muy duro el embarazo, es una realidad. Pero siento que también yo como mamá tengo un montón de beneficios de conexión con el bebé que él no tiene. Yo siento que a él le toca como lo malo en un embarazo. Entonces yo le decía a Alejo, si tú quieres otro, lo tenemos. Si no quieres otro, no lo tenemos. ¿Por qué te tiro la responsabilidad? Porque a mí me parece que el que más duro le ha tocado es a ti. O sea, tener una esposa que dice que se quiere morir, yo digo, donde a mí Alejandro me diga que se quiere morir, yo diría que estoy haciendo mal y yo sentiría culpa. Y así me explican 20.000 veces, yo sentiría culpa por dentro de no entender qué está pasando, donde se muera, pues donde de verdad tome una decisión y tenemos hijos. O sea, son demasiados factores de estrés. Por ejemplo, en este momento Alejo está viajando y es súper charro porque él y yo nos reíamos ayer de que mucha gente es como que, uy, súper bueno viajar de trabajo porque salgo de la rutina o porque puedo tener mi tiempo y mi espacio. Y yo estoy segura de que algunos lo piensan, pues si puedo descansar, puedo dormir, no me tengo que levantar por el niño, o sea, yo sé. Y Alejo me decía, para mí es súper duro y más en este momento. O sea, a Alejo nunca le ha gustado viajar por trabajo. Siempre somos demasiado apegados, ya más de la cuenta, Vero sabe, que somos demasiado pegotes y dependientes del uno del otro. Pero en ese momento él me decía, yo me voy con el corazón arrugado. O sea, porque la última vez que se fue, que estaba en un viaje de trabajo, fue cuando a mí me empezaron los sangrados. Y él no estaba, entonces él cogió un avión y se devolvió. Pero estaban los Emiratos Árabes. O sea, yo también creo que para ellos es mucho más difícil que para nosotras, porque ellos horrible. son pasivos. Es que desde el matrimonio, en el matrimonio incluso la mujer es la que es más importante, pues así esos de dos, tener un hijo también es de dos, y ellos cuando están en el tema del embarazo son completamente pasivos. Yo me acuerdo que Camilo me decía, ¿qué hago por ti? Y yo le decía, no, no puedes hacer nada de la mano. Pues qué impotencia deben sentir. La impotencia... Y el consejo siempre es, haz todo lo que necesite ella. No, ¿y ellos qué? ¿Y ellos? No. Entonces, por eso te preguntaba, porque por ejemplo en mi casa yo tengo muy claro, la decisión no depende de mí, no por mal, porque yo sé que para mí sería un esfuerzo. O sea, mi psiquiatra me va a llamar después de oír este episodio y me va a abortar como paciente, pero yo digo, para el más duro es Alejo y los hombres se tragan todo y también no duermen y fuera de eso tú eres el soporte del hogar. O sea, no nos damos cuenta que además tienen otro montón de cargas, no tienen ese espacio que uno tiene de posparto, ¿cierto? Tienen que volver a trabajar acá a los 15 días. Hay muchos países donde es a los 8 días. Entonces, por hasta eso hace poquito a Manu le tocó el primer embarazo a los 8 días. No, me mato. Sí, y es muy teso, y es lo que decís, mira, lo que se encadenó en él a los 4 meses. Sí. Y uno no se da cuenta hasta que ya colapsa. Sí. Entonces yo creo que sí, es un llamado también a la empatía de tu proceso y del de tu pareja. Total. Que de alguna manera los anulamos. Y no significa entonces que ahora pues yo pierdo un bebé y me tengo que concentrar en mi esposo. No, creo que es un trabajo en equipo. Exacto, eso es un trabajo en equipo. Yo creo que esa es la diferencia dentro de una pareja que lo logra y una pareja que no. Que es un trabajo en equipo. Incluso hoy en mi casa nosotros decimos que somos un equipo. Mis hijos, por ejemplo, saben que si le dicen algo a la mamá y la mamá les dice que no, si van y le dicen al papá, el problema es para ellos. Así el papá les diga que sí, porque es que están dañando el equipo el papá y la mamá. O sea, somos un equipo para todo. Y eso y un duelo es una cosa que se vive en equipo. Y en un equipo cada uno tiene un rol distinto. Exacto, que eso es otra cosa súper importante del feminismo, el machismo, todas esas cosas. Y es que yo creo que no podemos seguir dando tombos entre los dos extremos. Es que el punto no es quién tiene más poder, a quién le duele más, quién sufre más. El punto es, exacto, no es ahora, es que yo fuera de criar un hijo tengo que pensar en él y hacerle la comida. No. Y a todo el mundo no le funciona lo mismo. O sea, cuando decimos que hay roles diferentes no quiere decir que todos los hombres tengan que ser A y todas las mujeres tengan que ser B. No, es que los equipos todos son distintos. Exacto. Y cada uno va buscando cuáles son sus funciones,
cada uno va viendo hasta dónde puede apoyar y yo por eso creo que es súper importante, pues como uno ir viendo cómo puede manejar esa dinámica de equipo y pensar también en ellos. Total. Y también hay responsabilidad como en uno como mamá de niños. Yo siento que hoy, incluso esta mañana estaba hablando con alguien de eso, de que ahora estamos súper bombardeadas con el empoderamiento femenino, el feminismo, vení, pero entonces les estamos invalidando a los niños desde que están chiquitos. Hay que tener cuidado también como con el discurso y con lo que escuchamos nosotros en la casa porque ellos van a ser los papás de mañana. Es muy teso, sobre todo cuando uno es mamá de niño. Demasiado difícil. Y es una cosa que a mí me ha acompañado mucho, que yo se lo he compartido demasiado a Sofi, porque cuando somos mamás de niños nos damos cuenta de lo que está pasando con ese género. De alguna manera entendemos demasiado nuestro género porque hacemos parte de él y somos parte como de esa evolución y esa transformación que hemos tenido. Pero yo me cuestiono. Es que son malos desde que nacen. Es muy teso. O sea, solamente por el hecho de ser hombres, ya, mal, no, es que todo mal. yo una vez compré un libro para Maxi de dinosaurios y todos los dinosaurios eran mujer. Todos. No había un hombre. Y para mí fue revelador ese libro y fue como que, hey, hermano, ¿para dónde vamos? Porque es el punto medio, es el trabajo en equipo, es aprovechar tu energía, aprovechar mi energía y trabajar juntos para ir hacia donde podemos llegar más lejos. No sirve de nada empujar al otro para que salga. Quiero hacer una aclaración, porque ya me ha pasado y he visto que ha pasado en varios podcasts. Cuando yo menciono el feminismo, yo no sé nada de feminismo. Nada, absolutamente nada. O sea, no quiero hablar del feminismo de verdad, de las feministas de verdad, que eso es otra cosa, y yo entiendo el feminismo porque existe y creo que tiene que existir, y creo que si uno lo mira, pues lo que yo le entiendo a mi hermana que sabe mucho de estos temas es el feminismo no es ir en contra, o sea, no es que yo soy más que los hombres, sino empezar a hacer lo que nosotros estamos diciendo, que es equitativo, que eso es súper importante aclararlo. No es que nosotros estemos diciendo tómale el feminismo, ni lo que estamos diciendo es hay mucha sobreinformación en este momento, hay una cultura muy grande woke de irnos para extremos, que yo entiendo que uno a veces tiene que empujar un extremo para después encontrar un punto medio, ¿cierto? Porque hay que romper una barrera muy grande, pero ojalá muchos, y sobre todo desde la crianza, nos diéramos cuenta de que es cómo crío yo, pues cómo hago una crianza sabiendo que estoy invitando a llevar al medio. Uno tiene que crear un coequipero de otra persona. Exacto. Eso es lo que yo trato pues como de hacer todos los días. Y que al final de cuentas estamos creando seres humanos. Total. No hombres o mujeres o ellas o es seres humanos. Y qué bonito que aprendamos a encontrarnos en esas diferencias para hacer equipo. Porque no somos iguales, hermano. No somos iguales. Niñas, hay una cosa que no les dije ahorita que creo que también es súper importante en el tema de maternar, que nos desviamos, de maternar un bebé que no está. Es importantísimo darle su lugar, súper importante. Mis hijos saben que ellos tienen un hermano que no vive en este plano, ellos dibujan y dibujan a su hermano, ¿cierto? Isaac está en mi casa en todas partes, pues nosotros tenemos un cuadrito, como pues Isaac vivió, entonces tenemos como las huellitas de Isaac, pero es importantísimo darle un lugar y que los hijos que vienen después o que los que están antes sepan que ese ser humano existió, así haya sido un bebé, una pérdida de 6 semanas o una persona de 30 años. Es importantísimo darle el lugar para que ellos estén bien y para uno estar bien. Bueno, déjame lo mastico. Déjame lo proceso. En el momento que lo necesites, pero eso es súper importante. Sí, es que esa es la cosa. Yo como que mi bebé arcoiris fue muy diferente. Pues de eso hay un capítulo entero. Y les quiero decir que yo sigo sin sentirme conectada del todo. Sí, en esos días que fui donde una Reiki me decía, él está muy feliz de que ya lo esté reconociendo. Y yo decía, pues no sé si en el inconsciente cuando duermo. Y no por mal, perdón, si suena muy frío. No. Ya me conecté con esta bebé, yo ya, pues, o sea, no tengo ansiedad, pero donde me pasara lo tuyo, si mi esposo me dijera lo que te dijo el tuyo, yo le tiraría el carro en la cara. Pero ese, yo no me he logrado conectar. De pronto yo soy muy pragmática para unas cosas. Es muy charro porque obviamente mi ansiedad es lo menos pragmático que hay, pero yo para muchas cosas sí soy muy pragmática y es la dualidad de la que siempre hablamos, pero todo el mundo es dual, nadie es o blanco o negro. Pero sí, como que para eso yo soy súper pragmática, como que no logro entenderlo como tú lo ves, pero entiendo.
y que también hace parte del proceso y que Y que se vale. todos, exactamente, yo creo que sí hay algo que en lo que tratamos de ser muy enfáticas en este podcast es que se vale todos los procesos, que está bien y que no se ve igual para todas. Manu, en conclusión, para las mujeres que pasen por una pérdida, que tenemos muchos episodios pues como de estos temas y ya me doy cuenta que perinatal, entonces como es tan grande, pues creo que hay como un 30% de episodios de esto. Pero si fueras a darle un consejo a una mamá que pase por algo similar a lo tuyo o unos consejos, ¿cuáles serían? El primero es que no sienta que es la única, porque no siente que es el único, uno siente que está completamente solo. El segundo es que busque qué le funciona y que busque ayuda, porque uno necesita ayuda, así uno crea que no, uno necesita ayuda, no de la misma forma, porque todas somos distintas, pero que busque qué le funciona, ¿cierto? En mi caso fueron muchas cosas y al final me conecté con unas cosas que no pensé que me fuera a conectar, pero busqué ayuda y encontré paz, eso es lo que uno tiene que buscar, paz, y poder vivir en paz con lo que le pasó, ¿cierto? Y eso lleva tiempo. Y no compararse con otras mamás también, porque los tiempos de todas son diferentes y un duelo se hace de manera distinta y los tiempos son diferentes para cada persona. Esas son como Todos las los dos cosas duelos. que les diría, sí. Manu, gracias. Gracias por, pues mejor dicho, Vero, gracias por tenerme paciencia para yo ser capaz de Siempre. tener este episodio. No fue, me tomó meses, muchos más de 6, pero acá te tenemos. Gracias a ustedes, niñas, por visibilizar esta historia. Yo creo que esto le ayuda a muchas mamás. Si alguna mamá algún día se siente sola, siente que resuena conmigo, que le puedo ayudar, bienvenida. Sí, Manu, sí, le podemos dar, ok, perfecto. Entonces, si alguna mamá de verdad necesita el contacto de Manu o algo, porque está pasando por algo similar, ya saben que Manu nos dio la autorización. Así que, Manu, muchas gracias de verdad por este A espacio, ustedes, por niñas. abrirnos su corazón, por contarnos tu historia, que yo me imagino que igual, así ya no llores con la cajita de música, eso revuelve el estómago. Eso es catarsis para uno al final. Eso, más que revolver, ayuda. Me alegra. Eso es Gracias, importantísimo. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por escuchar este episodio. Ya saben que cada 15 días estamos saliendo con episodios nuevos y si tienen idea de algún episodio que quieren escuchar, no duden en escribirnos. ¡Chao! Chao.